Desde Rusia con Amor, la película de Bond de 1963, que convirtió una franquicia en un fenómeno global. Hoy estamos descorriendo el telón sobre 21 datos extraños e inolvidables que se esconden detrás de esta obra maestra de la Guerra Fría. Número 21. El actor que lo dio todo. El actor mexicano Pedro Armendáriz fue elegido para interpretar a Kerim Bey por recomendación del legendario director John Ford. Pero justo antes de que comenzara el rodaje, a Armendáriz le diagnosticaron cáncer terminal. En lugar de reemplazarlo, el director Terence Young reorganizó todo el cronograma de filmación para rodar sus escenas primero, condensándolas en 2 semanas. Aunque visiblemente estaba sufriendo dolor, Armendáriz superó cada escena, determinado a dejar algo atrás para su familia. Durante la filmación, él e Ian Fleming, quien también estaba gravemente enfermo, crearon un vínculo por su amigo Ernest Hemingway, quien se había quitado la vida en lugar de enfrentar una enfermedad terminal. Cuando sus escenas terminaron, Young organizó una fiesta de despedida. Un mes después, Armendáriz se quitó la vida. Nunca vio la película terminada. Para las escenas restantes, Young mismo sirvió como doble, filmado desde atrás. Es una de las actuaciones más valientes en la historia del cine. Y este es solo el comienzo de las historias increíbles que rodean esta película. Número 20. El cuchillo en el zapato era real. La navaja con punta envenenada de Rosa Cleve, oculta dentro de su zapato, es una de las armas más memorables en la historia de Bond. Pero esto es lo que la hace verdaderamente inquietante. Según múltiples fuentes, incluyendo los propios registros de curiosidades de la película, el zapato con navaja se basó en un arma real utilizada por la KGB durante la Guerra Fría. Los agentes de inteligencia soviéticos eran conocidos por llevar navajas ocultas en su calzado. Y Fleming, quien había trabajado en la inteligencia naval británica durante la Segunda Guerra Mundial, se inspiró profundamente en técnicas reales de espionaje al escribir sus novelas. El cuchillo en el zapato no era un vuelo de fantasía. Estaba inspirado en el mundo muy real y muy letal del espionaje de la Guerra Fría. Ese conocimiento transforma uno de los momentos más teatrales de Bond en algo mucho más escalofriante. La línea entre ficción y realidad en esta franquicia siempre ha sido más delgada de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Mi número 19. La revolucionaria secuencia de títulos. Cuando el diseñador de títulos original, Maurice Binder, tuvo desacuerdos con los productores y declinó regresar, el artista gráfico Robert Brown-John intervino y el resultado cambió a Bond para siempre. Brown-John proyectó los créditos de apertura directamente sobre los cuerpos de bailarinas de danza del vientre, creando una experiencia visual sensual e hipnótica, que era diferente a todo lo que el público había visto antes. Su inspiración vino del artista constructivista Laszlo Moholy-Nagy, quien había experimentado con proyectar luz sobre nubes en la década de 1920. Brown-John transformó ese concepto vanguardista en algo seductor y cinematográfico. La técnica estableció la tradición de presentar mujeres en silueta y con poca ropa en los créditos de apertura de Bond, un motivo visual que ha perdurado a través de cada era de la franquicia. Lo que comenzó como una solución creativa cuando el diseñador original se retiró, se convirtió en una de las firmas visuales más reconocibles en todo el cine. Número 18. El accidente de helicóptero del director. Como si un incidente con helicóptero no fuera suficiente, el director Terence Young sobrevivió a su propio accidente de helicóptero casi fatal durante la misma producción. El 6 de julio de 1963, mientras exploraba locaciones de filmación para la secuencia de persecución en bote en Argyll, Escocia, el helicóptero que transportaba a Young, al director de arte Michael White y a un camarógrafo, fue atrapado por un viento violento y se hundió en el agua. La nave se hundió en 12 a 15 metros de agua. White fue lanzado lejos y escapó con un codo contusionado. El cinturón de seguridad del piloto se rompió, permitiéndole nadar libre. Pero Young quedó atrapado bajo el agua dentro de una pequeña bolsa de aire en el compartimiento de pasajeros. El equipo rompió la cabina y lo sacó, sangrando y golpeado. Sorprendentemente, Terence Young estaba de vuelta detrás de la cámara en menos de una hora, continuando la filmación del día como si nada hubiera pasado. Número 17. El helicóptero que se acercó demasiado. Cerca del final de la película, Bond es perseguido por un helicóptero en una secuencia que hace eco del ataque del fumigador de cultivos en Con la muerte en los talones de Hitchcock. Pero a diferencia de una simulación de Hollywood, el peligro en esta escena era aterradoramente real. Sean Connery realizó la escena él mismo,
corriendo a través de un campo abierto mientras el helicóptero volaba sobre su cabeza. El piloto no tenía experiencia con vuelo acrobático y repetidamente voló demasiado cerca de Connery, poniendo genuinamente en peligro la vida del actor. En la película terminada, puedes ver cuán estrechos eran los márgenes. Connery era famoso por ser imperturbable en el set, pero este fue uno de los momentos que puso a prueba incluso su compostura. El hecho de que la tensión de la escena se sienta tan auténtica no es solo buena cinematografía. Una es porque el peligro era real y la cámara capturó cada segundo de ello. Número 16. La favorita de Fleming. De todas las novelas de James Bond que Ian Fleming escribió, Desde Rusia con Amor ocupaba un lugar especial en su corazón. Era su favorita personal y originalmente pretendía que fuera la última. Fleming estaba frustrado por las ventas decepcionantes de libros y el fracaso de cualquier acuerdo cinematográfico en materializarse, así que escribió el final como una posible despedida de Bond. En el libro, Cleve envenena exitosamente a Bond con su navaja de zapato y 007 colapsa en lo que parece ser su muerte. Fleming dejó el final ambiguo, dándose la opción de terminar la serie permanentemente. Fue solo después de que la novela se convirtió en un éxito de ventas, impulsada en gran medida por el respaldo de Kennedy, o que Fleming decidió traer a Bond de vuelta. La supervivencia del personaje se reveló en el siguiente libro, El Doctor No. La frustración de un hombre casi mata al espía más famoso de la historia literaria. Número 15. La canción tema oculta. La mayoría de los fanáticos de Bond asocian la franquicia con sus icónicas canciones, tema de apertura, pero Desde Rusia con Amor maneja su música de una manera excepcionalmente sutil. La canción principal interpretada por el cantante británico Matt Monro no suena durante los créditos de apertura en absoluto. Solo la melodía aparece instrumentalmente durante los títulos. La versión vocal completa no se escucha hasta la escena final, sonando sobre los momentos de cierre, mientras Bond y Tatiana flotan a través de Venecia. Esta fue la primera película de Bond que presentó a John Barry como compositor principal, y Barry realmente viajó a Estambul con el equipo de producción para extraer inspiración musical de la cultura local. La suave interpretación romántica de Monro se convirtió en favorita de los fanáticos, y guardar la canción completa para el final le dio a la película una nota final excepcionalmente emocional, que las películas posteriores de Bond rara vez replicaron. Número 14. El presupuesto se duplicó de la noche a la mañana. Después del éxito inesperado de El agente secreto 007 contra el Dr. No, que se había hecho con un presupuesto modesto de aproximadamente $1 millón, United Artists abrió la bóveda para la secuela. El estudio duplicó el presupuesto de producción a $2 millones y agregó un bono significativo para Sean Connery, quien recibió $100,000 adicionales sobre su salario de $54,000. Ese dinero extra permitió filmación en locación en Estambul, elaboradas escenas de acción y una mayor escala de producción que puso a la franquicia en su trayectoria hacia convertirse en una de las series de películas más rentables de la historia. La inversión valió la pena espectacularmente. Desde Rusia con Amor, ganó más de $12 millones en todo el mundo en su primer estreno, más del doble de lo que el Dr. No había generado. La franquicia de Bond ya no era una apuesta, era una mina de oro. Número 13. Hitchcock casi dirigió. Esta podría ser una de las historias más tentadoras del ¿qué hubiera pasado en el cine? Después del lanzamiento de El Dr. No, el legendario director Alfred Hitchcock supuestamente expresó interés en dirigir una película de Bond. Dado el dominio de Hitchcock sobre el suspenso, habría sido una combinación perfecta, pero el trato nunca se materializó, probablemente debido a preocupaciones sobre el costo. Los honorarios de Hitchcock por sí solos habrían consumido una parte significativa del presupuesto. En su lugar, Terence Young regresó a la silla del director. Aún así, la sombra de Hitchcock se cierne sobre Desde Rusia con Amor. La persecución del helicóptero es un claro guiño a la secuencia del fumigador de cultivos en Con la muerte en los talones. Y el tono general de suspenso paranoico de la película se siente profundamente hitchcockiano. Bond nunca tuvo a Hitchcock detrás de la cámara, pero esta película se acercó más a su estilo. Y número 12. El maletín que comenzó todo. El maletín diplomático que Q le presenta a Bond en esta película es más que un simple accesorio. Es el momento que lanzó la legendaria tradición de gadgets de Bond. El maletín contenía un rifle de francotirador plegable, AR-7 con 20 rondas de munición, un cuchillo arrojadizo plano
50 soberanos de oro ocultos en el forro y un cartucho de gas lacrimógeno preparado para explotar si el maletín se abría incorrectamente. El diseñador de producción, Sid Kane, construyó el maletín como un accesorio práctico con compartimentos realmente funcionales. A diferencia de los gadgets cada vez más fantásticos de películas posteriores, este maletín se sentía fundamentado y creíble, como algo que un espía real podría realmente llevar. Estableció el tono para toda la tradición de gadgets y sigue siendo una de las herramientas de espía más elegantes de la franquicia. Todo lo que vino después, desde mochilas cohete hasta autos invisibles, se remonta a este único maletín. Número 11. El secreto mejor guardado de Connery. Sean Connery tenía 32 años cuando filmó Desde Rusia con Amor y lucía cada aspecto de la definición de presencia masculina en pantalla. Pero había un secreto oculto a simple vista. Connery había estado perdiendo su cabello desde sus veintitantos años y usó un peluquín durante toda su carrera como James Bond. Las piezas de cabello eran hechas a medida y cuidadosamente mantenidas, y la mayoría de los miembros del público no tenían absolutamente ni idea. Connery mismo fue notablemente abierto al respecto en años posteriores, bromeando una vez que comenzó a perder su cabello a los 21 años y nunca dejó que eso lo detuviera. Es uno de esos detalles que una vez que lo sabes te hace ver cada película de Bond de manera ligeramente diferente. El agente secreto más famoso del mundo tenía un secreto propio. Ahora, antes de continuar, si estás disfrutando esta inmersión profunda en la historia de Bond, haznos un favor y presiona el botón de me gusta. Luego deja un comentario con tu momento favorito de Bond y suscríbete si aún no lo has hecho. Ya hemos cubierto El Dr. No y películas de cada era de Bond, desde Connery hasta Moore, Brosnan y Craig, así que hay mucho más de dónde vino esto. ¿Cuál es tu película de Bond favorita de todos los tiempos? Déjanos saber. Número 10. La brutal pelea en el tren. La pelea entre Bond y Red Grant a bordo del Orient Express es ampliamente considerada una de las mejores escenas de combate cuerpo a cuerpo en la historia del cine. Y no fue fácil. El director Terence Young, quien había sido boxeador en Cambridge, coreografió personalmente la secuencia junto al coordinador de acrobacias Peter Perkins. La escena tomó 3 semanas filmar dentro del espacio confinado del compartimento del tren. Y Sean Connery y Robert Shaw insistieron en hacer casi toda la pelea ellos mismos, usando a sus dobles de acción para solo una única toma en la secuencia terminada. La violencia era tan intensa que preocupó a algunos miembros del equipo de producción. No hay música en la escena, solo el sonido de puños, gruñidos y el traqueteo rítmico del tren. Esa brutalidad cruda y claustrofóbica estableció un estándar que las películas de Bond han estado persiguiendo desde entonces. Número 9. Una nominada al Oscar en Zapatos Asesinos. La elección de Rosa Cleve es uno de los grandes golpes de genio en la historia de Bond. El director Terence Young eligió a la actriz austriaca Lotte Lenya para el papel después de escuchar una de sus grabaciones musicales. Lenya no era una actriz ordinaria. Era ganadora de un premio Tony, famosa por su trabajo en la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht y Kurt Weill, y había recibido recientemente una nominación al premio de la Academia por La Primavera Romana de la señora Stone. A los 61 años, aportó una frialdad casi reptiliana a Cleve que ninguna actriz más joven podría haber igualado. Y luego están esos zapatos. La navaja con punta envenenada de Cleve oculta dentro de su calzado se convirtió en una de las armas más icónicas en la historia de Bond. Después del estreno de la película, Lenya supuestamente dijo que las personas que conocía instintivamente miraban hacia abajo a sus zapatos. El papel la hizo inmortal en el cine. Número 8. El villano que se paró sobre una caja. La interpretación de Robert Shaw del asesino de Spectre, Red Grant, es una de las actuaciones más amenazantes en la historia de Bond. Frío, calculador y físicamente imponente, Grant se siente como el igual de Bond en todos los sentidos. Pero aquí hay un secreto que el propio Shaw reveló en el Tonight Show. En realidad era 10 centímetros más bajo que Sean Connery. Para mantener la ilusión de que Grant era una amenaza física imponente, Shaw tuvo que pararse sobre una caja de madera durante sus escenas juntos. A pesar de la diferencia de altura, su actuación fue tan poderosa que captó la atención de un joven cineasta llamado Steven Spielberg. Años después, Spielberg eligió a Shaw como el curtido cazador de tiburones Quint en Tiburón, un papel que se volvió igualmente legendario. Y una actuación como villano de Bond lanzó un legado cinematográfico completamente separado. Número 7. El nacimiento de Q.
Los fanáticos de Bond conocen a Q como uno de los personajes más queridos de la franquicia, el genio de los gadgets que arma a 007 con sus herramientas más extravagantes. Pero el Q que conocemos y amamos nació justo aquí en Desde Rusia con Amor. El actor Desmond Llewellyn hizo su primera aparición en el papel en esta película, reemplazando a Peter Burton, quien había interpretado al personaje bajo el nombre de Major Boothroyd en El Doctor No. Llewellyn continuaría interpretando a Q en 17 películas de Bond durante los siguientes 36 años, convirtiéndose en uno de los actores con más tiempo de servicio en la franquicia. Su escena de introducción en Desde Rusia con Amor, donde le presenta a Bond su legendario maletín con trucos, estableció la plantilla para cada escena de Q que siguió. Desde plumas explosivas hasta autos invisibles, todo comenzó con un hombre, un maletín y esta película. Número 6. Spectre nació de la cautela de la Guerra Fría. En la novela original de Ian Fleming, los enemigos de Bond son SMERSH, la agencia real de contrainteligencia soviética. Pero los cineastas hicieron un cambio deliberado. Con las tensiones de la Guerra Fría corriendo peligrosamente altas y la crisis de los misiles cubanos todavía fresca en la memoria del mundo, los productores Broccoli y Saltzman decidieron que era demasiado arriesgado hacer de la Unión Soviética el villano absoluto. Así que crearon Spectre, una organización criminal ficticia sin lealtad política. Este cambio liberó a la franquicia de estar encerrada en cualquier conflicto geopolítico único. Bond ahora podía luchar contra villanos de cualquier lugar en cualquier momento. Esa única decisión creativa moldeó todo el futuro de la serie y nos dio algunos de los villanos más icónicos del cine, incluido el propio Ernst Stavro Blofeld, quien hizo su primera aparición en esta película, mostrado solo como una figura en las sombras acariciando un gato blanco. Número 5. La voz que no era suya. Aquí hay algo que la mayoría de los fanáticos no se dan cuenta, incluso después de ver la película múltiples veces. Cada palabra que Tatiana Romanova habla fue doblada por alguien más completamente. Daniela Bianchi no hablaba casi nada de inglés en el momento de la filmación, pronunciando sus líneas fonéticamente con un fuerte acento italiano. El director Terence Young sabía que esto no funcionaría para un personaje que se suponía era una empleada de cifrado rusa. Entonces, la actriz británica Barbara Jefford fue traída para volver a grabar completamente todo el diálogo de Bianchi en postproducción. Bianchi está en pantalla, pero Jefford es la voz que escuchas. Esto no era raro en el cine europeo de la época, y Bianchi sería realmente doblada nuevamente en una película posterior, una parodia de Bond llamada Operación 00, que irónicamente protagonizó el hermano de la vida real de Sean Connery, Neil. Realmente no puedes inventar estas cosas. Número 4. Una reina de belleza se convierte en chica Bond. Daniela Bianchi tenía solo 21 años cuando fue elegida como Tatiana Romanova, convirtiéndola en la actriz más joven en interpretar a una chica Bond principal, un récord que mantuvo durante más de 2 décadas. Pero antes de pisar un set de filmación, ya había conquistado el escenario mundial. En 1960, Bianchi fue coronada primera finalista en el concurso de Miss Universo, donde también ganó el título de Miss Fotogénica. No era la única reina de belleza en la película tampoco. Martine Beswick y Alisa Gur, quienes interpretan a las dos mujeres gitanas peleando, eran ambas ganadoras de concursos de belleza. Bianchi aportó elegancia y vulnerabilidad a Tatiana, y su química con Sean Connery se convirtió en uno de los emparejamientos más celebrados de la franquicia. Si has visto nuestro video sobre El Doctor No, sabes que las chicas Bond son siempre inolvidables. Pero Bianchi estableció un nuevo estándar. Número 3. Un campeonato de ajedrez real en pantalla. Al inicio de la película, el estratega de Spectre Kronstein gana un tenso partido de ajedrez antes de ser convocado para planear el asesinato de Bond. Ese juego no fue inventado por un guionista. Fue tomado directamente de uno de los partidos de ajedrez más celebrados de la historia. La posición en el tablero recrea los movimientos finales de la legendaria victoria de Boris Spassky sobre David Bronstein en el campeonato de la URSS de 1960 en Leningrado. Fue un brillante gambito de rey y el propio Spassky más tarde lo llamó su juego más inolvidable. Los cineastas alteraron ligeramente la posición, eliminando 2 peones blancos, supuestamente porque creían erróneamente que las partidas de ajedrez podían tener derechos de autor. Spassky más tarde se convertiría en campeón mundial y su mejor juego viviría para siempre. Inmortalizado en una película de Bond. La mayoría de los espectadores nunca se dieron cuenta de que estaban viendo escondida una pieza real de historia del ajedrez.
Número 2. El giro detrás de la muerte inicial. La película comienza con James Bond acechando a través de un jardín iluminado por la luna, solo para ser emboscado y estrangulado por un misterioso asesino. Es un comienzo impactante, pero luego las luces se encienden y descubrimos que el hombre asesinado no era Bond en absoluto, sino un maniquí de entrenamiento usando una máscara protésica del rostro de 007. Esta escena ni siquiera era parte del plan original. El editor Peter Hunt y el director Terence Young tuvieron la idea durante la postproducción, moviendo un ejercicio de entrenamiento de Red Grant al comienzo mismo de la película, justo antes de los títulos principales. Esa decisión creativa hizo más que solo abrir una película. Estableció la secuencia de acción previa a los títulos que se ha convertido en un sello distintivo característico de cada película de Bond desde entonces. Una edición de último minuto cambió la franquicia para siempre. Número 1. La novela favorita del presidente. Aquí hay un hecho que cambió todo el curso de la historia de Bond. En 1961, el presidente John F. Kennedy enumeró la novela de Ian Fleming, Desde Rusia con Amor, entre sus 10 libros favoritos de todos los tiempos en la revista Life. Ese respaldo hizo que el libro volara de los estantes en toda América e influyó directamente a los productores Albert Broccoli y Harry Saltzman para elegirlo como la secuela de El Doctor No. Pero la conexión entre Kennedy y esta película es aún más profunda. El 20 de noviembre de 1963, solo 2 días antes de su asesinato en Dallas, Kennedy vio una proyección privada de Desde Rusia con Amor en la Casa Blanca. Fue la última película que el presidente vio. Ese detalle inquietante ha seguido a esta película como una sombra durante más de 6 décadas. Desde Rusia con Amor es más que la segunda película de Bond. Es la película que definió lo que Bond podría ser. Los gadgets, los villanos, la secuencia previa a los títulos, todo se cristalizó aquí en 1963. Y detrás de cada fotograma yace una historia de creatividad, valentía y sacrificio. Si disfrutaste esto, presiona el botón de me gusta, suscríbete y dinos qué hecho te sorprendió más. Aquí hay un desafío. Deja una patada de Cleve en los comentarios para que sepamos que llegaste hasta el final. Hemos cubierto películas de Bond a través de cada era. ¿Deberíamos abordar otro clásico de Connery a continuación? ¿Qué momento de esta película todavía te da escalofríos?